La siguiente es una conversación con mi primo Jeremy Ureña Mata. Él es un ávido programador que también es amante de los libros de ciencia ficción y una persona sumamente interesante para hablar. Conversamos sobre lo que a él le apasiona, que también son asuntos que a mí me llaman mucho la atención y que conozco solo de forma muy superficial. Hablamos de la programación y sobre el futuro que a esta le espera, tanto también sobre el aprendizaje y la enseñanza de esta misma. Hablamos un poquito sobre inteligencia artificial, pero sobre todo hablamos de libros de ficción que a él le apasionan muchísimo, siendo estos destacados autores como Robert Jordan, Brandon Sanderson y George R. R. Martin. Agradezco su sincera simpatía, pero sobre todo agradezco que haya sacado un ratico para venir a hablar conmigo sobre lo que a él le apasiona. Sin más que decir, que disfruten la conversación. Saludos. Bueno, hoy tenemos a Jeremy Ureña, primo mío. Hoy vamos a hablar un poquito sobre las cosas que le llaman la atención y que le gustan. Exactamente. Entonces, Jeremy, Sí, dígame. olvidémonos que hay una cámara ahí. Entonces, hable un poco sobre cómo es que usted empezó con el mundo de la programación y eso. Siento que programar ha sido como algo que estaba puesto en mí desde el puro inicio, porque realmente mi madre es programadora, bueno, no programadora, pero sí es profesora de informática. Entonces, ya desde que yo estaba chiquitillo, yo ya estaba interactuando con computadora, ya estaba jugando videojuegos, ya estaba en todo esto asunto. Entonces, fue como un paso natural de lo que ya hago esto, pues supongo que debería hacer esto otro. Entonces, fue algo como muy natural. Y siempre, digamos, es raro porque a mí siempre me ha gustado como los videojuegos, es como algo que me ha llamado desde chiquitillo. Entonces, ¿cómo es la mejor forma de como llevar el cariño que yo siento a esto a otro siguiente paso? Haciendo un videojuego. Entonces, ¿cómo hago esto? Programando. Entonces, ya empecé con todo el aspecto de programar. Nunca me enfoqué en programación para videojuegos, me enfoqué más en lo que era hacer desarrollo de páginas web, desarrollo de aplicaciones, desarrollo para dispositivos móviles, pero nunca en videojuegos per se, porque ya ese es otro tipo de programación que une como más áreas, desde apartado visual, musical y ya programación per se. Entonces... Sí, yo recuerdo cuando estaba yo en la escuela, recuerdo verlo usted, era un chiquito podía tener 5 años. Sí, 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 sí. Usted no sabía ni leer ni escribir. Y recuerdo cuando iba a cómputo, usted tenía una computadora para usted. Sí. Y recuerdo que usted no sabía ni leer ni escribir y usted ya jugaba en Micromundos y sabía manejar la computadora al derecho. Entonces, así es como... Como así fue como usted empezó. Sí, exactamente. Digamos, además de programar, digamos, usted, ¿para qué otras cosas puede usar la programación? ¿Para qué? Programar, siento que la programación no se puede utilizar fuera de otras áreas, sin embargo, la forma en la que usted piensa a la hora de programar, ahí sí se puede utilizar fuera en otras áreas. Porque usted tiene que primero saber cómo, algo que mucha gente le interesa, que también lo comparten los matemáticos, es el hecho de cómo usted afronta un problema. Entonces, un programador no intenta, yo que sé, le digo a usted, haga una página web. Usted nunca va a empezar como una página web, ¿cómo la hago? Usted empieza por partes pequeñitas del problema, empieza a dividir el problema. Entonces, página web, ok, ¿qué tiene? Tiene un login, tiene para iniciar, hacer inicio de sesión. Entonces, empezamos por eso. ¿Qué ocupo para iniciar sesión? Ok, ocupo tener, almacenar información de las personas, porque ocupo que tengan contraseña y tengan un perfil. Entonces, tengo que hacer un registro para que las personas metan su información. Entonces, ya voy dividiendo el programa. Ok, quiero un registro, ¿qué ocupo? Ocupo almacenar en lo que uno llama una base de datos, esa información de las personas. Entonces, ok, ya tengo lo que tengo que, ya tengo lo primero que necesito, que es una base de datos. Ya se empieza, las bases de datos se dividen en relacionales y no relacionales, que eso ya es un tema un poco más complejo. Pero piense que una base de datos no es como es que gente piensa que es como un tarro y usted echa cosas al tarro y se van guardando, ¿no? Una base de datos, para ponerlo simple, es como tablas de Excel. Son tablas de Excel que usted va inyectando datos ahí y los va guardando. Nada más que en las bases de datos hay que darles forma. Bueno, si son relacionales. Las no relacionales, usted literalmente es un tarro que usted va creando cosas. Pero las relacionales, usted tiene que, lo que uno dice es diseñar primero la base de datos, que es agarrar como la tabla y decir, ok, yo, volviendo al ejemplo de la página web, ocupo hacer una persona. ¿Qué ocupo tener de esa persona? Ok, ocupo tener tal vez su nombre, apellidos, correo electrónico, contraseña y
ya, eso sería como, si eso sale de una página común y corriente, eso, si fuera una página del gobierno, tal vez la cédula, o si va a hacer transacciones, tal vez la tarjeta se puede guardar por ahí, cosas así. Pero, al menos, lo base, nombre, apellidos, tal vez número de teléfono y contraseña, ya está, eso es lo que usted guarda en los datos. Y ya luego, con base a esa tablita que usted creó, que uno dice la clase persona, usted dice, ok, ahora qué más ocupo. Tal vez ocupo que hayan, no sé, que yo sea el administrador de la página y usted sea simplemente un usuario. Entonces, ¿cómo distingo que una persona es un administrador o es un usuario? ¿Verdad? Entonces, ya ahí entra como, ok, tengo que agregar, hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Que agregar una tabla que sea para roles, y esos roles son usuario, administrador, lo que sea. O en la misma tablita que creamos al inicio, poner eso. Pero bueno, ya eso es como muy a fondo. Pero esa es la cuestión. Usted empieza desde lo más pequeño posible y de ahí va subiendo. Entonces, uno no empieza a atacar el problema de lo más grande posible, sino uno lo de dividir. Eso es como, hay una frase que era como dividir para conquistar, algo así es como esa frase. Entonces, eso da ese punto, que la programación en sí, claro, usted puede hacer cualquier cosa. Creo que escuché una frase que dice que la programación es lo más cercano a la magia que tenemos en el mundo. Porque, la tecnología. sí, porque usted, si usted lo puede imaginar, muy probablemente se lo puede programar. Porque ya sea, no el que haga algo funcionar, por el que si me imagino un dragón, no puedo hacerlo físicamente, pero puedo programar un videojuego o algo así que haga un dragón. Entonces, todo lo que yo pueda imaginar, yo puedo programarlo. Entonces, eso es como bastante mágico de cierta forma. Entonces, pero sí. Cuando usted habla de programación, se refiere como a crear la estructura o la acción. Programar es, ¿cómo decirlo? Porque a mí se me viene a la cabeza usted dice que programa un cuadrito. Entonces ya se programa, no sé, un título aquí donde dice Facebook. Okay. Me imagino que el programa es un botón. Y así usted va creando toda una página web. Eso es una opción de hacerlo. Que cada cosa es un código. Eso es... y que ya el código está establecido antes, nada más lo copia y lo pega. Eso es lo que uno dice programación por bloque. Programación por bloque es eso que usted... no sé si usted utilizó Scratch cuando estaba en la escuela o colegio. No. Entonces, Scratch era que... Era esa cara que usted pone un botón, usted tiene como una toolbar. Y dice, ok, yo ocupo un botón aquí que diga iniciar sesión. Usted arrastra de la barra de herramientas el botón, le da doble clic y ya entra como al código del botón. Y usted ahí le dice, el botón cuando pulsa hace una acción. Cuando no está pulsado, o no pasa nada. Entonces usted, en ese espacio donde dice que lo pulsa, usted ya puede meter su código. Ya usted puede meter, cuando este botón es pulsado, usted puede, no sé, llamar a este evento. Y este evento se lo manda a otra página web o algo así, ¿verdad? Son las instrucciones que tienen que hacer. Eso es la programación por bloques. O también esto se puede ver en lo que se llama Windows Forms, que eso es literalmente agarrar lo mismo, una toolbar, usted va arrastrando ítems, botones, imágenes, lo que sea, y usted va programando internamente los eventos que suceden cuando la persona hace clic o la persona presa un botón o cosas así. Para páginas web eso no funciona, a no ser que usted esté usando un framework, ¿cómo decirlo? Un framework es como una herramienta que alguien ya creó para facilitarnos el trabajo. Entonces, un programa. Sí, es un programa adicional que usted le... Es un programa para programar. Sí, es un programa para programar que a vez, yo qué sé, usted ocupa hacer un evento muchas veces seguidas y es un evento que es como muy largo, es un paso de código muy largo. Pues tal vez alguien ya hizo un framework que literalmente es ese código que usted había escrito, pero está hecho en una palabra. Y usted simplemente hace llamar a esta palabra y ya hace todo el código que usted tenía hecho. Entonces, ya se evita tener que crear. Exacto, el framework lo que hace es facilitar el trabajo. Entonces, para páginas web, no sé que usted usando un framework, al menos en lo que yo he probado, que es Visual Studio, ahí usted no tiene como la opción de arrastrar un botón y hago esto. Ahí ya usted tiene que programar por escrito. Es decir, ok, en esta ubicación, tal vez pone ¿cómo decirlo? La pantalla de la computadora está dividida como en zonas. Sí, lo he visto como Sí. por párrafos, pues. Exacto. Vamos, están los renglones Sí. y después se pone enter y tal vez le puede poner un espacio, entonces está dividido por... Sí, entonces ahí uno pone, tal vez, yo qué sé, en esta parte de la página, de la ventana, a tantos píxeles de la parte derecha o tantos píxeles de la parte izquierda o tantos píxeles de la parte de arriba,
va a ir un título o un botón o lo que sea que diga esto, y ahí se pone el texto. Entonces, páginas web ya hay que ponerse un toque más a programar. Yo siempre he sido muy malo con la parte, ¿cómo decirlo?, visual. No, yo siempre, en programación, hay, ya lo que es programar en sí, hay 3 tipos de programador. El que se llama backend, que backend es el que hace todo lo de atrás. Sí, todos los intestinos de... Ajá. El frontend, que es el que se encarga de hacer todo bonito. Sí, lo falta. Y el full stack, que es lo que hace ambas cosas. Entonces... ¿Y usted es el de backend? Yo sí, prefiero mucho, digamos, a uno en la carrera le enseñan a hacer todo, ¿verdad? Pero ya uno se decanta, porque me gusta más. Yo prefiero muchísimo más el backend, porque yo puedo hacer cosas raras que me funcionan, pero yo sé que eso no va a afectar el lo visual, digamos. Okay. Yo puedo, porque los problemas no es como, un problema de programación a veces usted no sabe cómo resolverlo y usted tiene que ponerse a inventar cosas que... Okay. Entonces, entonces, usted, al no darle prioridad a la parte visual, a la parte estética, sí. Usted se puede enfocar más en la solución del problema. Exacto. Que sea más efectiva, más que bonita. Exacto. Sí, y luego nadie lo va a ver. Esa parte, a no ser que ya llegue a... Bueno, usted en programación siempre tiene que dejar documentado todo lo que usted hace exactamente. Entonces, porque digamos que usted nunca puede suponer que usted va a estar dándole soporte a un sistema toda la vida. Entonces, sí, claro. Usted tiene que dejar explicaciones de por qué usted hace esto. Para la siguiente persona. Exactamente, para cuando alguien más vuelva a tomar el código y diga, ok, ¿por qué esto está aquí? A mí me pasaba, cuando estoy trabajando para una empresa, que hay que tomar código viejo, código que uno dice legacy, de programadores anteriores. Sí, legacy es cuando usan, yo qué sé, lenguajes de programación mucho más viejos, como el lenguaje C, que ya es un lenguaje que no es que no se utilice, pero ya evolucionó. El C++, ¿no? Está el C++, está... es que el C, el lenguaje C es como la base de muchos lenguajes, de ahí ya se dividen en diferentes, y ya también el lenguaje C ha evolucionado, entonces el lenguaje C es como, ¿cómo decirlo? Al igual que el español de España es muy diferente aquí, es porque el lenguaje ha evolucionado, lo mismo pasa en programación, el lenguaje pasó de algo un poco más tieso a algo más fluido, entonces yo tenía que ver el lenguaje C, y ahí uno puede ver cómo hacen, ahí la gente pone como en comentarios qué es lo que hace cada cosa, otra vez no lo ponen, porque cuando uno está programando, a veces uno está como embotado o en modo automático. Se bloquea, ¿no? No, a veces es que, le pasa a mucha gente, que es que uno, ¿cómo decirlo? Entra en estado de flujo, que se Sí, la conciencia de uno no está y uno está programando. Y ya cuando vuelve usted, ve que ya hizo las cosas, lo prueba, funciona y usted no entiende por qué, que no entiende ni qué es lo que hizo. Es algo que simplemente pasa. Entonces, sí, pierde la conciencia. Sí. Estado de flujo, sí, llama, a los artistas les pasa mucho. Sí, ¿no? Entonces, eso pasa que, igual que a usted, luego ve el código y dice, ¿cómo funciona esto? No sé. Entonces, a veces no sé los comentarios de qué hizo la gente, cómo esto funciona o por qué está esto aquí. A lo mejor luego llega alguien y dice, pero si esto es todo ineficiente, ¿por qué lo puso? Y tal vez en ese momento eso era lo que tenía sentido para usted. Ajá. Entonces, como para iniciar, usted siempre tiene que empezar desde algo básico. Sí. Y después usted se puede llegar a sus programas, puede ser hasta mejor y decir, sí. En vez de hacer paso A, B, C y D, él inventa nada más un paso de A a B. Ah, exactamente. De A a B a D. Sí. Se ubica unos pasos. Porque, igual, la programación, todo ese ámbito tecnológico siempre va evolucionando. Entonces, los lenguajes también van a evolucionar. Entonces, eventualmente, si un programador tiene que hacerle soporte a un código viejo, probablemente ya para ese momento, con un año que pase, ya el lenguaje cambia mucho. ¿En serio? Sí. Cada año, no solamente tal vez, yo qué sé, Visual Studio, por ejemplo, puede que siga siendo el mismo, pero ya hay frameworks que hacen las cosas más fáciles aún. Entonces, porque los frameworks son de la comunidad, no es como que tenga que venir, yo qué sé, alguna empresa internacional y agregar, no, los mismos desarrolladores pueden agregar frameworks para... Esos bloques que me hizo usted hace rato. Sí, los bloques. Para hacerlo nada más copia y pega. Exactamente, entonces ya los frameworks... Entonces la programación en la teoría debería hacerse más fácil todos los años. Sí, va a tener como, siento que puede ser con una curva de dificultad, tal vez un toque le va al inicio, por eso de que
de usted tener que entender que es un framework. Ya todo está hecho. Pero sí, una vez que usted ya le agarra el toque, ya usted todo está hecho. Ya usted simplemente es saber qué framework ocupa, descargarlo y empezar a usarlo. Y ya. Entonces, Bastante, digamos, ¿cómo es el lenguaje Python? Python. ¿Usted no usa Python? No uso Python, pero Python, ¿cómo es que si no me equivoco, Python se utiliza más que nada en inteligencia artificial? ¿Sí? Sí. Porque, sí, es que hay, ¿cómo decirlo? Es que hay tres. Está Java, Python y uno que se me está yendo. R. No, bueno, R es como, sí, pero hay uno que se me está yendo que no caigo ahorita mismo, que es que, sí me acuerdo porque en cada universidad lo hacen diferente. En el tecnológico empieza con Python, en universidades privadas empiezan con Java. Y creo que sí, en la nacional empiezan con C++, es con lo que empiezan. Entonces cada uno es diferente. Creo que es así. El C++ se utiliza más que nada para lo que es como... ¿Usa que es un Arduino? Bueno, ¿Arduino? ¿Una qué? Arduino. No, he escuchado, sí. Ok, Arduino, eso es para electrónica más que nada, ya es otra área. Pero son como plaquitas que usted les puede poner código adentro para que hagan funciones. Ah, yo sí. ¿Sí? Sí. Sí, entonces... Son las placas. Sí, son las placas. Y luego usted también lo puede... Usted puede conectar que tiene puntos. Sí, exactamente. Eso conecta los puntos. Esa placa que usted dice puntos... Como chips. Sí, esa placa que usted dice puntos es lo que uno dice una motherboard, ¿cómo es? Una tarjeta madre, por decir. Y ahí usted puede conectar cablecitos que... Digamos que aquí está el Arduino, ¿verdad? Y el Arduino tiene cables, usted conecta los cables al Arduino y esos cables los conecta a la motherboard, a la protoboard. Y eso luego, el Arduino, digamos que tiene que dar un pulso, entonces ese pulso pasa por el cable, llega a la motherboard y también hay un LED aquí y se enciende. Entonces, eso es lo que hace el Arduino. Ese código se ve en C++, para programar códigos así. Ya es robótica. Sí, eso es robótica. Eso es robótica. Sí, entonces eso nosotros lo vemos en electrónica. Eso es más que nada. Esa es la parte bonita, yo creo. Sí, eso es lo más divertido porque. Sí, es robots. Sí, y el otro que se ve ahí. Lo que pasa es que antes de llegar a ese curso, hay que llevar un curso que nadie entiende por qué pasa, pero es muy necesario, que se llama matemática discreta. Y la matemática discreta. Te me había hablado de matemática discreta. Matemática discreta, el motivo por el que está antes y es un requisito es porque le enseñan las compuertas lógicas. El AND, el OR, el SOR, que eso es como. ¿Cómo decirlo? Un AND es si este y este están activos, o. Bueno, sí. ¿And? Sí, el AND, Y. Es ahí, sí. Entonces pasa esto. Y luego un OR es si este y este están activos, sucede esto. Entonces, exactamente, es lo que uno dice compuertas lógicas. Esos son los más fáciles, el AND y el OR. Luego está el SOR, que es XOR, ese ya me acuerdo para qué era. XOR. Y el XNOR, o XNOR, bueno, no sé, ya ahí cambia mucho porque lo que uno siempre necesita es el AND y el... No es la parte de las boquitas estas, de que... Sí. Si este es mayor que este... Así se ve matemática discreta, exactamente. Y hay que hacer, en matemática discreta se ve lo que son las tablas de verdad, que es con todas esas boquitas y todo. Usted me había dicho que para usted le funcionó mucho esa matemática discreta. Sí, es que, de nuevo, volviendo al tema de programación, es que usted le ayuda a pensar diferente, digamos. No solamente el hecho de que le comenté, de que le ayuda como a resolver problemas más de diferentes formas, sino es que le ayuda a pensar todo. Sí, de diferentes formas, digamos. Y ya aprende de programador, por ejemplo, yo soy mucho de que si funciona no se toca. Si está funcionando, déjelo así. Hay otros programadores que no, que si funciona o simplifican. Sí, lo empiezan de una vez a simplificar, a hacerlo más eficiente. Sí. Entonces, a mí me gusta hacer eso, sí, pero depende de cuánto trabajo ya haya invertido, ¿no? Porque si luego falla, tal vez depende del tiempo que uno tenga, porque si usted tiene que entregar el proyecto y quedan, no sé, 2 días o algo así, y esa parte es muy importante, tal vez no tiene tiempo para optimizarlo, entonces mejor dejarlo así. Pero si el tiempo no va a factor, usted puede optimizar todo lo que usted quiera. Pero no está la opción de copiar y pegar y dejar la copia. Sí, eso es una copia. Dejarla ahí para que sí, es lo que... Y usted jode es la copia. Sí, eso se utiliza una página que se llama GitHub,
que GitHub es para subir su código. Entonces, sí, porque usted no se va a meter a trabajar, sí, todo lo que ya funciona. GitHub, usted lo que hace es sube su código a, como decir, una nube, y ahí el código se almacena, y usted luego puede descargar otra vez, ¿verdad? Entonces, usted puede hacer eso que usted comenta, hacer una copia del código y trabajar en esa copia. De nuevo, si el tiempo no juega un factor, desde luego, eso no es necesario. Si el tiempo ya es un factor, ya ahí usted es cuando ya empieza, ok, me pongo a pulir esta parte del código que nadie va a ver, o me pongo a hacer otra parte que es más importante. Exacto, entonces ahí depende mucho del tiempo que tenga la persona. Qué interesante. Sí. A mí me llama mucho la atención de la programación. Yo cuando estaba chiquitillo jugaba mucho, bueno, usted también, ¿se acuerdan cuando estaba chiquitillos que jugábamos con los robotcitos con los motores? Ah, sí. Con los motores. Sí, usted hacía unos robots bastante más complicados que los míos. Sí. Pero ¿sabe por qué? Yo recuerdo que había un interruptor que estaba en la batería, se conectaba al interruptor y este interruptor tenía como una especie de plaquita de estas que estamos hablando. Sí. Me imagino que este interruptor tenía algún tipo, no estaba programado, sí. No. Eso ya es como más microchips y todo eso, no tiene código, pero sí tiene tal vez como sensores. Sí. Es como... y esto indicaba si pasaban a la energía. Exactamente. Al final toda la operación se basa en lo binario, ¿verdad? Sí o no. Entonces, es como... Eso no es, sí, entonces, un evento como ese es, ¿está pasando corriente? Sí, 1, ¿no? 0. Entonces, ya facilita todo cómo funciona. Por eso es que ahora la computación cuántica es lo que está como dando miedo, pero... Que eso a lo que entiendo la computación cuántica no es como que ya no es sí o no, sino es sí o no y algo más. Sí, eso es sobreposición cuántica, se llama el elemento, que si 1 es sí y 0 es no, en la computación cuántica hay un entre medias. No es como que diga, 0.5, no. Es cualquier infinito número entre 0 y 1. Entonces, es como, y la cosa es infinito. Es algo que literalmente es un evento que siempre está en constante cambio, o sea, que usted lo fuerce a como quedarse en un punto. Entonces, si una partícula está en sobreposición cuántica, es que está en 0 y 1 al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para que se decante por un lado? Lo veo. Cuando el objeto es visto, se decanta por un lado. Sí. No la agarré, pero no importa. Eso está bastante. Sí, eso es lo que pasa. Entonces, la computación cuántica se basa, o sus bases vienen de eso, de que una partícula está en sobreposición cuántica y hasta que un espectador no vea la partícula no se va a decantar por sí o no. Pero sobreposición cuántica viene a ser una posición que no se desconoce o es una posición que no es en esta dimensión, por así decirlo. No, es que se desconoce. ¿Usted no ha escuchado la paradoja del gato de Schrödinger? De que está en una caja. Sí, eso está muerto y vivo al mismo tiempo. Exactamente, y que el evento no se va a revelar hasta que usted abra la caja. Sí. Entonces, eso es lo mismo, eso es sobreposición cuántica. En la caja de Schrödinger, el gato de Schrödinger es Schrödinger, no sé, bueno, y la cuestión es que hay un gato, en una caja, hay un veneno dentro de la caja que tiene un 50% de probabilidades de romperse. Entonces, el momento que se cierra la caja y nadie lo puede ver, el gato está en sobreposición cuántica, porque hay un evento que sucede un 50% de las veces. Entonces, hasta que usted no abre la caja no puede darse cuenta si el gato está vivo o muerto, ¿verdad? Entonces, eso gira en torno a la observación, a conocer. Exactamente, hasta que la tercera persona no observa el estado, no se va a decantar. No se conoce. Exacto. Y la programación cuántica utiliza esto para... ahora mismo la programación cuántica, o la computación cuántica más bien, no tiene ninguna utilidad, pero, aplicación práctica, pero tiene cosas que son como, ¿cómo decirlo? Que lo hace todo muchísimo más rápido, digamos. Sí, eso es... Piensa, escuché una vez de un programador que decía como que, piensa que usted tiene un presupuesto y usted quiere amueblar su casa. ¿Cuál es la forma más eficiente de comprar los mejores muebles al mejor precio para amueblar su casa? Entonces,
son demasiadas variables que usted tiene que tomar en cuenta. Digamos, es su presupuesto, el tele, los sillones, todo, luego quemar el precio del objeto y todo eso, son demasiadas variables. Y la computación cuántica puede hacer la lista más eficiente posible en cuestión de segundos. Eso es como... Sí, es un asunto de velocidad. Sí, la verdad es que bueno, aún faltan años para que eso se... Digamos, eso más que todo para hacer cálculos matemáticos ya de mucha densidad. De momento, eso son lo que... Es el uso que se le da. Pues entiendo, hay una computadora cuántica. Sí, IBM, hay una de IBM y una de Google. No, pero usted, ¿se la visto fotos? Sí, que parece una rara. Parece, sí. Eso es una barra del espacio. Sí, por eso digo, aún no son como rentables para el usuario común, porque no solo son raras y no tienen pantalla, no tienen nada, pero aparte de eso, tienen, ¿cómo se llama? Tienen que estar a una temperatura muy fría, porque la partícula que ellos utilizan para... Sí, y si la temperatura está a cierto nivel, el resultado puede ser diferente, puede estar alterado de lo que se necesita. Entonces, para que una computadora cuántica se llegue al mercado global, se tendría que enfriar eso de una forma que haga que no se alteren los resultados, lo cual no sé cuándo va a pasar. Tal vez en 30 años. Esa inteligencia artificial es como un campo que da miedo y no da miedo. Es como, el tabú por las películas de Yo Robot y también... todo lo que sea Asimov. Sí, todo lo de... ¿Cómo se llama? Isaac Asimov con en los libros de fundación, que también ahí vienen de esas cosas. Pero sí, ya estamos al nivel que da miedo. Bueno, yo creo que yo se lo comenté a usted lo de la inteligencia artificial de Google, que había un empleado que salió a hablar al público porque tenía miedo a la inteligencia artificial y que la inteligencia artificial llegó a pedir que necesitaba un abogado porque ya se consideraba como... Es cierto, porque ya da miedo, o sea, en un punto, es como hay... Es que ya va a llegar un punto que no debería pasar porque las inteligencias artificiales todas están programadas para que funcionen de cierta forma, entonces uno tiene que estar en control y el miedo es simplemente de las películas y la media que uno consume, pero todo está programado. Hay como un videojuego en el que hay como una raza de... Es como... la gente creó como robots para ayudarles a uno en todo. Y un virus informático tomó el control de todas estas máquinas y las puso en contra de la humanidad y se salieron todas las máquinas y empezaron a hacer una guerra contra los humanos. Sí, como tipo Terminator. Sí, y ya luego como que se limpió el virus. Se tipó el botón de autodestrucción. Sí, no, en ese caso se limpió el virus de las máquinas, pero las máquinas quedaron con conciencia. Ya no son malas, pero quedaron con conciencia. Entonces entro en un tema político. Son seres vivos ahora. No puedo simplemente matarlos porque tienen conciencia, son prácticamente humanos, son más bien humanos. Entonces ya entro en temas raciales y de derechos de máquinas, que en un futuro se puede pasar. Es un dilema ético. Sí, es un dilema ético porque hay un personaje en esta historia que es como malo porque por todos estos temas raciales y de ataque hacia esas criaturas, a esos seres, lo matan. Y él dice, nosotros somos únicos, ya nosotros no podemos reproducirnos, nosotros no podemos crear más de nosotros, somos finitos y ustedes nos están matando, ¿por qué ustedes no tienen aquí? ¿Por qué? ¿Me entiende? Toda la moral de él es eso, que ellos son finitos y los humanos parece que están por encima de ellos y que son ellos los que tienen que darle las reglas de cómo funciona. Pero es que los humanos los crearon. ¿Sí? O sea, hasta cierto punto el humano es el Dios para ellos. Hasta cierto punto. Y hasta cierto punto ellos fueron creados con una intención, servir a la humanidad. Sí. Pero una vez que tienen conciencia del todo, se dan cuenta que ellos son más perfectos que un humano. Por eso todavía falta mucho, yo creo. Ya para eso seguro ya. Sí, no, tal vez... vamos a estar en un futuro tipo Star Wars. Sí, estamos viajando por... Pero ya, es que... Parece que es que va todo muy rápido, digamos. Sí, va evolucionando bastante interesante. Sí, bastante rápido, a un nivel no esperado. Tendría que, digamos, para 100, 150 años, 200 años, que para digamos, ¿cómo decirlo? La edad del mundo, eso no es nada, ya vamos a... la tecnología va a ser irreconocible para nosotros dos. Digamos, en 100 años ya la tecnología va a ser algo que no vamos a entender usted y yo, digamos.
a no ser que ya pase una guerra que nos regrese a la edad de piedra, es lo que debería pasar, pues. La tecnología avanza a niveles desproporcionados año a año, entonces... No esperaría que no, de hecho, yo soy de las personas que piensan que de aquí a 100 años, yo creo que buena parte de nosotros, yo siento que la salud debería estar bastante más evolucionada de lo que está ahora. Yo siento que buena parte de nosotros podría llegar a 100 años. Si usted tuviera la oportunidad de como vivir indefinidamente, ¿lo tomaría? Infinitamente. Sí, y usted simplemente pueda, yo sé, que la medicina ya sea tan avanzada que le dé la opción de no morir. Sí, de no morir. Sí, me gustaría. Sí. Sí. Bueno, es que hasta cierto punto la muerte no le da propósito. Sí, exactamente. Le da un sentido en la vida. Sí. Pero sí me encantaría, es más que todo por ver el futuro, cómo va a ser. Sí, yo no lo tomaría, digamos. ¿Usted no lo tomaría? No, porque... no, porque el único motivo por el que nosotros hacemos cosas es porque sabemos que nos vamos a morir. Si nosotros sabemos que no vamos a morir nunca, ¿cuál es el propósito de hacer algo? ¿Entiendes? Yo puedo salir hoy a correr porque sé que si no lo hago, tal vez entro en una ansiedad y me va a morir. Pero si eso no es un factor, sé que no me va a morir, entonces yo me puedo quedar aquí haciendo nada y hago nada durante N cantidad de tiempo, porque no hay repercusión de... Entonces, siento que nos da como propósito a hacer cosas. Sí, la muerte le da el hecho de que se esté renovando cada rato la especie humana, le da la oportunidad a las nuevas generaciones de adaptarse a la modernidad. En cambio, si alguien de uno lo ven las personas muy mayores, que después adaptarse a la parte tecnológica, como ellos no crecieron. Exacto. En cambio, usted a los bebés, desde que son pequeños, las tablets, lo hace usted. Sí. Usted desde muy pequeño ya sabe computadora. Sí, y usted pone a mi abuelo en la computadora y ya no se lo sabe. Y es la mentalidad diferente, digamos. Es porque crecieron en mundos muy diferentes. Sí. Y no es como que ellos ya sean como, digamos, una persona mayor que no sepa usar una computadora, sea alguien que como que ya no aporta a la sociedad, no, aún siguen aportando, simplemente es que ya no tienen conocimiento en ciertas áreas, que ahora para nosotros es lo más común del mundo. Como, sí, todo lo que sea computación, utilizar de teléfono. ¿Sí? Ya es una, pero pregúntales, ¿cómo es que se hace una tortilla de ahí? Y ya le enseñan toda la historia, y usted, ¿cómo? Porque... ¿Cómo es que algo tan simple como es una trapichada? Sí. Algo tan simple, ya uno le dice todo. Sí, y tal vez uno puede decir, pero lo uso en internet y ahí me sale cómo hacer una trapichada. Pero no es lo mismo, no tiene la experiencia. Y de cierta forma, como que no tiene corazón, por decir así, porque simplemente lo está leyendo y ya lo está haciendo, lo está replicando. En cambio, si una persona que lo ha hecho toda su vida porque le fue pasado de generación lo hace como le fue enseñado, lo hace con un propósito. Entonces, es una parte emocional y más humana. Sí, exacto, me metes solamente a leerlo, entonces, sí. A mí lo que, tal vez la parte de morir, lo de la parte de lo que no me gustaría es como llegar a 100 años y ya ser una persona muy independiente de otras personas. Digamos, ya tener 100 años y usted perder cada día más sus facultades de estar cada vez más cansado. Sí. La gente se cansa y ya no tiene tanta vitalidad. Sí, no, sí, es que ya llega el punto en el que usted simplemente necesita que todo el mundo le ayude para moverse, hacer todas sus cuestiones básicas. Sí, ahí ya esa es la parte lo único que me quita como... Sí, ya llega el punto en que realmente está viviendo o simplemente está respirando, digamos. Ya es un poquito. Jeremy, para terminar el tema de la programación, ¿cuál cree usted que sea el futuro de la programación? Va a ser un futuro bastante más simple, en el que cualquier persona pueda programar sin tener conocimientos muy avanzados. Digamos, en ese aspecto, primero, cualquier persona puede aprender a programar. De hecho, todas las personas deberían aprender a programar. Porque, como vamos, tecnológicamente hablando, de aquí a 20 años, hasta mecánico de confianza suyo va a tener que saber cómo trabaja una computadora interna de un carro. Y parece que todo el mundo tiene que saber cómo trabajar. Todos los trabajos se están haciendo más y más, no autómatas, pero se están apoyando más. Inteligentes. Sí, se están apoyando más en la tecnología. Por ejemplo, una tienda como el pasado de aquí, de la Central,
hace 40 años, no sé si hace 40 años estaba Beto, pero hace 40 años no estaban las cajas de registradoras, era todo a mano, era la caja chica, era con papel y todo. Ahora están las computadoras, ahora están las cajas, ¿cómo se llama eso? Todo la parte de los vouchers. Sí, todo. De las tarjetas. Sí, todo. Entonces, cada vez puede llegar al punto en que yo, la verdad, tenga que tener un título de programación para poder conseguir ciertos trabajos. Ya no solamente por el hecho que yo le comento de que todo va a estar más tecnologizado, más avanzado en la tecnología, sino que va a tener ciertos requisitos. Sí. Como en inglés. Exacto. Y también hay empresas que les interesa contratar programadores no porque ocupen que programen o que hagan código, sino porque necesitan una persona con la mentalidad de alguien que sabe programar. Con un pensamiento matemático. Exacto, porque yo conozco a gente que estudió matemática pura y trabajan tal vez en contaduría, que es matemática muy básica, sí, pero pedían que fuera doctor en matemáticas. ¿Por qué? Porque la forma en que uno piensa, la forma en que uno resuelve un problema y lo divide, como lo explicaste hace un rato. Entonces, de hecho, la gente que estudió matemáticas, yo aquí tuve a Jimmy, un compañero mío de la escuela. ¿Se acuerda de Jimmy? No. ¿Sabe quién es? No. Pero se me cuento que... Él es matemático, ¿sí? Y ahora él trabaja para Intel. Y él es casi programador, está de la programación. Sí, ¿no? ¿Y cómo es? Pero digamos, entonces usted sí cree que en el futuro la programación va a ser requisito. Va a ser un requisito. Y también está Es como leer y escribir. Sí. Y no, está como una concepción de que, yo no puedo programar porque yo no sé hacer matemáticas. No hace falta. Vamos, la programación, la verdad es que las materias iniciales a la carrera de programación son matemáticas. No porque programar o escribir código se necesita matemática, sino porque no es lo mismo. La mentalidad que usted adquiere cuando está haciendo matemáticas es la que se requiere para programar. Entonces, no es que si usted no sabe programar, si usted no sabe matemáticas, no puede programar. No, es simplemente que si usted le cuesta las matemáticas, tal vez la forma en que usted piensa le cuesta más adaptarse a la programación, a escribir código, pero no tiene nada que ver. Que usted no sepa hacer mates, no pueda llegar a programar, no se puede brincarse ese paso. Si usted es autodidacta, puede brincarse el paso de las matemáticas e irse directamente a la programación, hay cursos de eso. Y de hecho, todo en internet, programar es como, de cierta forma, la carrera un poco inútil, porque usted puede buscar todo en internet. Va a aparecer una persona en la India, porque es que parece que suena feo, pero es que de verdad, todos los videos que usted ocupe para programación los está haciendo en hindú y con un acento inglés roto, pero que le ayuda a usted perfecto a cómo solucionar el problema. Entonces, le explica todo al detalle. Entonces, realmente en programación usted no ocupa títulos, no ocupa ir a la universidad, simplemente ocupa demostrar sus conocimientos. Entonces, tener la habilidad. Sí, cuando yo estaba trabajando en esto, mi superior, vamos a decir, él no tenía ningún título de nada. Él no tenía nada de títulos, pero él era una máquina programando. Y él aprendió a punta de YouTube. Sí, YouTube. Y yo le llevo cosillas, digamos. Cursos, sí, algún curso, ahí, pero plataformas. Sí, pero nada que sea como, sí, la universidad de Costa Rica, la universidad tecnológica, no, nada, simplemente a punta de internet. Y es que así es, porque digamos que hay videos en YouTube, hay playlists en YouTube de programación desde cero, y ahí empiezan con los temas más básicos, y usted ya va a ir subiendo, y ya luego usted puede agarrar como, no sé, digamos que el primer curso sea programar en Java, que es como el más básico. Luego usted ya pasa a Visual Studio, y ahí ya en Visual Studio, que Visual Studio es con lenguaje C, ya ahí usted dice, ok, empiezo con C# empiezo a programar aquí, y luego aquí hay diferentes secciones, está como en páginas web, está aplicaciones web, entonces ya ahí usted empieza a decantarse por uno, se va decantando hasta que llega a lo que a usted le gusta más y ya usted es bueno, pero todo eso lo hizo a punta de internet, no ocupó nada. Y también es muy complicado hacer eso porque siento que a mí me pasa que yo necesito a un profesor que esté conmigo, no tanto por las dudas, sino por sentir la presión de que,
ocupo sentir la presión de que ocupo hacer esto. Porque si es solamente por mí, no siento esa presión. No siento la presión de ocupo hacer esto, necesito hacer esto. Sino es que es como, porque puedo ser como, lo hago después, o ahora esto es más importante. O sea, si hay una tercera persona que me dice, tiene que hacerlo. Tiene que ser como un jefe, o su jefe. Pero esa es la forma en que nos fuimos educados en la escuela. Todas las personas que han pasado por la escuela, la educación básica tradicional, así es como funciona. Un profesor que no se le mete la presión de que tiene que entregar el trabajo, sino entonces. Y es más, no solo el profesor, sino también tiene sus papás que le están diciendo a usted que tiene que ganar buenas calificaciones. Exacto. Y esa es la forma en que nos han enseñado, nos han motivado a trabajar. Que algunos dirían que no es bueno, porque es correcto, no siempre es, digamos. Siempre puede haber otra alternativa. Sí, no conozco otra alternativa. Hacer las cosas como por uno solo. Sí, es que. No es suficiente motivación, ¿no? Es que habría que buscar una forma en la que. A incentivar al estudiante a ser como. No independiente, pero sino que hagan las cosas por ellos y no porque hay alguien obligándolos. Es como pasa con los exámenes, que en los exámenes usted se ve obligado a quedarle bien a otra persona. Se lo está haciendo por otra persona y no por usted. Y usted tiene que verse forzado a memorizar 40 páginas de texto, vomitarlas en un examen y luego al día siguiente usted no se acuerda qué escribió ahí. Es eso, porque usted lo está haciendo directamente para el examen, que eso es un reflejo de que usted lo está haciendo por otra persona, no por usted. Digamos, usted simplemente está memorizando algo para una nota, que al final lo único que va a la única persona que le importa es probablemente a sus papás. Y ya luego con eso va a hablarnos el pensamiento de que usted tiene que salir lo más rápido posible de la universidad, del colegio, de todo, pero luego es como, ¿para qué? ¿Por qué? Sí, es como... Esto se lo cuestiona, ¿por qué? ¿Por qué tuve que salir tan rápido todo si no necesito? Puedo quedarme 2 años en el colegio, que no pasa nada, porque tal vez en esos años está viviendo más de lo que usted quiere, ¿entiende? Estamos haciendo cosas que usted más le apasionan, descubre realmente qué es lo que lo llama a usted, en vez de forzar, meterle tanta presión y ya luego hay casos de ansiedad y depresión y todo esto, y luego hay un choque muy feo que pasa, que hay gente, en Costa Rica, que dice que la educación de colegio y escuela cada vez hace más simple, más fácil. Eso podemos decir que es algo entre comillas bueno, porque al fin y al cabo, si es más simple, usted va a sentir que los temas son más fáciles de tomar, por lo tanto va a sentir que los exámenes son más fáciles de aprobar, ¿verdad? Y usted va a tener notas muy altas. El problema es que eso es bueno en la teoría, pero causa un problema, que es que los estudiantes no aprenden a aceptar el rechazo o el fracaso. El fracaso. Exacto. En el aspecto de que, claro, es facilísimo, la escuela, el colegio, para hacer todo fue por 90, pero en la universidad no es así. La universidad de una vez ya empieza duro. Entonces, claro, si usted ya viene por 90 y para el primer examen se gana un 70, tal vez para usted se cae el mundo y ya empieza con toda la ansiedad de que ocupo ser mejor, ocupo mejorar estas notas y todo, y al final puede que eso se reviente por alguna otra parte. Entonces, igual la educación es muy complicada de arreglar, sí, de mejorar más bien. Es como... Digamos, en la parte de la ciencia de la programación, usted sí sería más como ese tipo de profesor que sí les da el trabajo bravo. Yo realmente sería más de... Que fracasen y verlo como algo positivo, no necesariamente como algo tan malo. Yo siento que... Parte de la experiencia. Es que es complicado, pero yo tuve un profesor que se llamaba Pineda. Bueno, se apellidaba Pineda. Pero es que todo el mundo le decía así, porque en la universidad todo el mundo era por apellido. Había un profesor que se apellidaba Sabat y todo el mundo por Sabat. Cero Reina. Sí, Cero Reina, sí. La cuestión es que todo el mundo le tenía miedo, pero era un salón de 36 personas, solo pasamos 4 de ese salón. Sí. Y el no, pero a ese nivel no. Sí, no. Pero el problema de él es que él era muy bueno explicando los temas y lo dejaba de verdad a uno a cosa suya de investigar más y aprender más y de todo, ¿verdad? Él lo incentivaba y él explicaba muy bien. Entonces, ese concepto de profesor era muy bueno. Sin embargo, él tenía el problema de que los exámenes eran durísimos. Digamos,
Eso era lo único que lo mataba, porque si los exámenes no fueran tan complicados como él los hacía, ya hubiera sido un curso mucho más ameno, pero los exámenes de él eran durísimos. En programación, cuando uno está aprendiendo, uno ve un curso que se llama estructuras de datos, que eso es, piense que, ¿cómo almacenar datos? Sin base de datos, ¿verdad? ¿Cómo almacenar datos sin base de datos? Entonces, por ejemplo, está una cosa que se llama una lista, que una lista es simplemente como como si yo estuviera aquí apuntando, ¿verdad? Una lista de objetos. Luego está una lista se resuelve del primero al último, ¿verdad? Luego está, por ejemplo, lo que se llama una fila, que es igual, algo así, pero se lo resuelve del último al primero. ¿Verdad? Entonces, esa materia de estructura de datos, hay una cosa que se llama árboles. Y esos árboles, usted empieza por una raíz, y luego se divide en dos, y ya luego se divide en dos, y se va como dividiendo. Eso usted lo puede ver como, por ejemplo, en las llaves del fútbol. Ok, del mundial. Sí. Entonces usted ahí puede ver cómo se empiezan en dos, en dos, en dos. El examen final de él, me acuerdo, porque no lo pasan en un 20 en ese examen o algo así, pasé con 70 ese curso, ¿verdad? Pasé con un 70, así. Me gané un 69 y como era amigo de él, me subió a 70 porque vio que el proyecto se esforzó. Sí, no, y el proyecto yo me maté a hacerlo solo. Y sí, pero la verdad es que un árbol siempre se llena desde la raíz para arriba. Él nos pidió, hagan un árbol que se llene desde las hojas para abajo. Y nadie sabía hacerlo. Y yo me dije ¿cómo hago esto? Y ahí fue donde es nada más le digan, les dan ustedes el problema. Y que resuelvan. Sí, para que ustedes sepan. El examen de él constaba en hacer un menú. Había como dos programitas que valían darle 5 puntos, ¿verdad? El programa del árbol que valía como 40 puntos. Y hacer un menú que valía como un punto que lo llevara a cualquiera, un menú que lo llevara a cualquiera de los ejercicios. Okay. Y yo era como, hice el menú, perfecto, resolví dos primeros problemas, perfecto. Y luego cuando usted intentaba llegar, entonces decía, perdón, no supe hacerlo. Y ya. No, solo puso eso. No supe hacerlo. Y usted puede ir al código y usted va a ver que todo el código que yo hice para intentar hacerlo el árbol está como escondido, por decir, para que si usted sabe el código lo pueda ver, pero no afecta a la hora de programar, a la hora de correr el código, por decir. Es como una novecita. Sí, es como está ahí como, aquí está esto, pero no está funcionando, no está... Esta parte. Sí, exactamente. Es como si estuviera escondido. Entonces, si él revisaba el código, le iba a ver que yo lo intenté, por lo menos. Pero sí, no. Y me di cuenta que él me dijo que ese examen era el examen de convocatoria del año pasado. Y yo, perfecto. Usted no cree que nadie pasara el año pasado, ¿verdad? Jeremy, pero a mí no me parece que sea así, más bien no debe ser que las prácticas sean así, pitaseadas. Sí. Y los exámenes que sí sean un poquito más flojos. Sí, yo siento que, como él me explicaba, que era poniéndole mucho, me explicaba mucho y a detalle, y luego lo dejaba usted investigar y trastear con todo, es como la forma correcta, y ya luego que los exámenes literalmente saben, no como salió él, de algo que nunca hemos visto, sino más bien, de verdad, no lo que hacen algunos profesores, que es tomar un ejercicio que ustedes vieron en clase y cambiar algunos números y cosas y se fue, no, sino ya ponerlo a hacer algo complicado, pero que esté dentro de lo que usted vio. Sí, básicamente usted llega y aprende algo y la idea es salud. Llega usted y aprende algo y la idea es replicarlo. Sí. Volver para terminar de aprenderlo. Sí, exactamente. Pero no que usted llegue y lo aprenden le enseñan A, B y C y el examen es todo el abecedario. Sí, no. Y también una cosa que hay que entender, la programación es complicado. Digamos, muchos profesores les pasa que no aceptan todavía que la tecnología existe, de cierta forma, en el aspecto en que nada gana uno, cuando uno es un estudiante, yo qué sé, el año en que, una pregunta, no es una corta, un examen de colegio, ¿En qué año llegó Cristóbal Colón? Sí, nada más lo googlea, eso no tiene sentido, tiene más sentido tal vez preguntarle que ¿Cómo buscarías en Google cierto dato? Sí, sería como tal vez preguntar ¿cuáles fueron los aspectos sociopolíticos que impulsaron a Cristóbal Colón a partir a buscar más de desarrollo? Sí, más como
Porque usted a la hora de buscarlo, usted va a llegar a encontrar tal vez un texto explicando eso. Y ya con base a ese texto usted tiene que analizar, ok, debido a que tal vez yo que sé, había escasez de productos, la línea de tal estaba comprometida, y ya usted empieza a... tiene que analizar el texto, no solamente como, ¿en qué años encontró Cristóbal Colón en América? Ahí, pum, año, listo. Lo mismo que las matemáticas, yo siempre defendí las matemáticas porque todo el mundo llegaba y decía, a mí nunca me va a servir saber Pitágoras y no sé qué, no sé cuánto, pero nunca fue realmente saber utilizar Pitágoras, era realmente, nunca fue memorizarse Pitágoras, la cosa era aprender a utilizarlo. Sí. Y ustedes sabían esas herramientas para no solo entender eso, sino entender otras cosas más. Sí, ¿no? Y bueno, en la carrera de sistemas uno ve cálculo, y cálculo, de nuevo, matemática no es necesaria para programar, pero... Le ayuda a entender. Exacto, y cálculo, cualquiera que sepa de cálculo A, cálculo 1, 2, y creo que, no, depende de la universidad que empieza con cálculo base o introducción al cálculo, creo que esos cursos se quedan mucho la gente. Yo llegué cálculo 1. ¿Eh? Y bravo. Mucha gente se queda porque esos cursos, ahí es cuando de verdad se lo pueden analizar problemas como, que usted, ese es como el mejor ejemplo para aplicar. Usted tiene las respuestas, porque las respuestas son las fórmulas, y usted sabe que tiene que aplicarlas. Entonces, hay gente que se queda porque evidentemente o aplica la fórmula mal, o a mí me pasaba mucho que, primero, mi letra era fea, y me pasaba que escribía me dedicaban letras o números. Yo sabía que iban, pero me la dedicaban. La dislexia de jugar mala, de una mala jugada. Sí, pero ya, no sé, se me hacía fácil. En cierto momento ya se me hizo como más sencillo. Cálculo, incluso el cálculo se me costó un montón. Pero ya cálculo 1 ya se me hizo mucho más sencillo. Lo leí un profesor que nunca me olvida, que se llamaba Ohan Chuli. Sí. Probablemente, no, nunca lo noté. Pero me pasó esta, que suena muy racista, pero eso es que me pasó de verdad. Que es que él estaba viendo un tema que se llamaba división por partes, ¿verdad? Y cuando él lo dijo, él dijo división por partes. Y yo pensé que por partes era una persona. Entonces yo, división por partes, la división de está Pitágoras, claramente ya está la división por partes. No por partes. Entonces yo puse el título, división por partes. Y ya luego cuando vi que él escribió la pizarra por partes, dije no puede ser. Quedé súper racista en ese momento porque no fue ni siquiera mi intención, yo literalmente pensaba eso. Y yo, está Pitágoras. No puede ser, ¿en serio? Sí, yo, está Pitágoras, está por partes. Estuvo muy bueno, siempre me pasa la historia. Pero no peligró nada, profe. No, yo de una vez cuando vi que él escribió la pizarra, lo que estábamos viendo por partes, yo ya borré y lo corregí. Súper buena gente, ese señor. Pero fue en su cuaderno. Sí, fue en su cuaderno. Sí, yo creí que fue un examen. No. Nunca se dio cuenta. No me dio cuenta, sí. Bueno. Pero muy buena gente ese señor, de verdad. Yo entendí que lo puso así. No, pero si imagina que llega ahí a ver mi cuaderno o que yo escribo y dijo por parte. Por eso me di cuenta, pero sí, eso es algo que pasó. Pero, ¿dónde salió el popartes? Estábamos hablando sobre aprender, no matemáticas literalmente, sino la parte. Sí, la parte. Entender la parte de solución de problemas, que esa es la parte. Eso es lo importante. Sí, porque ya me falta eso, digamos. Las herramientas, es que las herramientas, es más, para memorizar usted, digamos, hay varias formas de memorizar. Se puede memorizar por medio de las imágenes, cada quien tiene sus formas diferentes de memorizar. Pero yo eso lo descubrí porque leí un libro sobre la memoria, no sé qué. Y entonces el libro lo que le dice es que usted como que se imagina una casa y en esa casa usted tiene que aprender lo que sea, no es una presentación, si usted trate de imaginar la presentación de imágenes y ponga esas imágenes en una casita, entonces usted por medio de la imaginación eso se le va a hacer más fácil de recordar. Sí, ¿no? Y cada uno tiene como... Cada quien tiene su forma de memorizar. Yo he leído, por ejemplo, de gente en el colegio, bueno, en ese entonces, que coloreaban como ciertas palabras, no que coloreaban, y entonces como que la mente, según el color de la palabra, la relacionaba y así iba montando. Yo, por ejemplo, para memorizar o para recordar más fácil,
yo tengo que escribirlo. Vamos, yo no puedo leerlo y me lo aprendo, sino tengo que escribirlo. Entonces me pasaba que cuando yo tenía que alguna materia más como textual, Sí, sociales. sí, eso era, por ejemplo, yo en vez de, yo subrayaba, ¿verdad? Lo importante y luego lo tenía que escribir en una hoja de papel, porque a la hora de escribirlo ya me... Se le queda grabado. Sí, exactamente. Hay, por ejemplo, ¿cómo se llama? Hay un, bueno, en japonés, que en japonés está dividido como en 3 alfabetos, hay un alfabeto que todo el mundo recomienda siempre aprenderlo, y la forma en la que se aprende es que usted relacione cada letra con un objeto. Entonces, yo qué sé, al igual que por ejemplo usted puede relacionar una A con una casa, ¿verdad? Porque más o menos la forma se parece, así es como recomiendan aprender ese alfabeto. Entonces, porque usted puede tomar una letra de ahí y Si solo se imagina el objeto y Ajá. entonces ya conecta. sí, exacto, La forma. por ejemplo, una O, una bola, entonces ya usted puede recordar más fácil. Entonces con ganso. Exacto, En las entonces, escuelas, no sé. en sí, escuelas, entonces es una forma también diferente de aprender. Entonces, cada quien aprende diferente. Es como, había un video de que no se puede comparar a un peso a llegar para escalar un árbol. ¿Usted nunca lo ha visto? Sí. Creo que, no sé si será cierto, pero recuerdo que era el supuesto de Einstein, que no sé. No lo cito, puede que no. Sí, no lo cito porque yo no sé, pero casi todo el mundo ha visto el video. Sí. Todo el mundo ha escuchado esa frase. Sí, entonces, poner a un grupo de estudiantes con todas capacidades distintas, con todas formas distintas de aprender en una pizarra, a simplemente aprender lo que escuchen y ya. Sí, exacto. Eso no está ahí. No. Y también, en ese mismo imagino que en ese mismo video que él lo explica que la educación ha pasado 100 años y no ha evolucionado, sigue siendo los mismos salones con pizarras y profesores y ya, digamos. El sistema educativo de la ¿cómo se llama? De la industria. Sí, exactamente. Sí, porque es lo que decía ahí, porque nosotros estamos puestos en filas porque en las caídas de... Ajá, exactamente. Pues sí. Entonces... A mí me pasa mucho que yo aprendo, a mí se me pega mucho por la parte emocional. Entonces, sí, por ejemplo, cuando estaba estudiando inglés, para recordar una palabra, lo que hacía era que si la palabra la dividía en dos, tal vez, así, o trataba de imaginarme la palabra y trataba de imaginarme algo gracioso con lo que pueda relacionar esa palabra en español. Entonces, al recordar esa imagen graciosa, lo que sea, conectabas con la palabra literal. Sí, conectaba una acción, una imagen y la palabra. Y al causarme gracia, tal vez una tontera, algo súper tonto, así. Es la forma que yo aprendía las palabras. No, eso es algo que se usa también porque yo lo hablé con una muchacha que es actriz y ellos, uno lo da por sentado, pero ellos tienen que aprenderse un tuco de texto para cada obra. Y luego de cómo hacer para aprenderse todo esto, ella me dijo, y yo relaciono la acción que yo hago con lo que tengo que decir. Entonces, por ejemplo, si estoy haciendo un texto mientras barro, mi cuerpo recuerda la frase que tengo que decir con la acción que yo estoy haciendo de barrer. Entonces, con base a esos movimientos, el cuerpo se acuerda de lo que tiene que decir. Ok. Entonces, así es. Y también, al igual que ella me decía, usted no puede ver a un actor o una aprendiz de actor, o sea, con el libreto en blanco. Todos los libretos siempre están con apuntes, con colores, con cosas, porque, por ejemplo, tal vez para ellos, yo pienso que tienen como el típico pilot rosado, el anaranjado, el verde fosforescente. Tal vez para ellos cada uno de esos se refiere a una emoción que está sufriendo el personaje en ese momento. Entonces, subrayan alguna transparencia con eso para que tenga... conectan los colores con las emociones. Exactamente. Wow. Entonces, eso algunos, ¿verdad? Como digo, también el muchacho lo que hacía era eso, era moverse de ciertas formas para lograr el texto que tenía que decir. Hay varios tipos de inteligencia, y eso yo creo que es la cinética, creo. Yo lo he visto en psicología. ¿En serio? Sí, en psicología del colegio. Y estaba la inteligencia... Está la inteligencia matemática, está la inteligencia literaria, creo, algo así. Está la cinética, que es la de gente que nace con una habilidad impresionante para moverse. Sí. Y yo no tengo ni una fracción de eso. Yo no bailo nada. No, yo tampoco. Entonces, digamos, está esa parte matemática
y que me imagino que usted está bastante más avanzado en esa parte. O tal vez uno no es como que, tal vez pueden hacer con cierta habilidad, sí, pero de nada sirve si usted no la desarrolla. Sí, no, pero... Hay gente que nace con habilidad para leer, sí, y para memorizar. Sí, esa es la cosa. Hay gente que, digo, supongo que le pasa igual que a mí, que en la escuela estaba el típico estudiante que era solo de ciencias y se memorizaba los textos prácticamente. Ajá, es porque está la inteligencia de imágenes, creo que es la inteligencia visual. Sí. Y yo tengo esa inteligencia de imaginar, bueno, no sé si será la misma, pero yo sí me imagino, soy de imaginar y de conectar esa imagen con emociones, más que conectarla como con, no sé, es que hay gente que sí, digamos, tiene memoria fotográfica, Exactamente. Sí, este compañero Jimmy es de 100, de 90, Bueno. y él me contaba que él sí tenía esa habilidad de que él estaba en el examen y él se acordaba, él se imaginaba lo que decía en el cuaderno. Entonces él estaba así, él estaba en el examen, veía la pregunta y él empezaba, cerraba los ojos y empezaba a leer lo que venía en el cuaderno y decía, no era en esta página, es la página anterior. Entonces pasaba la página y sí, empezaba a leer. No. Entonces ya después decía, no, entonces. Pero hay gente que sí tiene mucha habilidad. Ok, cambiando de tema, hablando de lectura y demás. Ajá. Usted es un hábil fanático de los libros de fantasía, ¿no? Sí. Es como, creo que es parte del género que más leo. Bueno, es fantasía y... Ciencia ficción es prácticamente fantasía, ¿verdad? Otra vez, pero... Es una rama, pues. Sí. Entonces, pero la fantasía fantástica, pues, ¿no? Sí, exacto. Y en fantasía hay dos tipos, entre comillas, que es la fantasía normal y la alta fantasía. La fantasía normal piensa como puede ser El Señor de los Anillos. Que El Señor de los Anillos es fácil de entender porque pasa en nuestro mundo, de esa forma. Es decir, pasa en la Tierra, ¿verdad? Claro. Con sus criaturas y todo, sí, pero son humanos, respiran, toman agua, que comen. Usted puede ver agua, puede ver montañas, puede ver, ¿verdad? El cielo azul. Caballos. Tal vez hay una luna y un sol y es básicamente la Tierra. La alta fantasía es cuando toman, ¿cómo decirlo? La alta fantasía cambia todo. No es, usted tiene que romper su esquema de que todo pasa en la Tierra, no. Eso tal vez pasa, yo qué sé, en un planeta que tiene dos lunas, ok. Entonces, ¿cómo altera a un planeta el hecho de que haya dos lunas? Ya cambia, por ejemplo, las mareas. Las mareas ya serían de diferente forma. Okay. Porque el magnetismo de la luna hace que eso... Sí, entonces, si hay dos lunas, por lo tanto, tal vez las mareas son más altas constantemente, por lo tanto, tal vez hay menos tierra habitable, entonces casi la mayoría de las especies son marítimas y ya ahí usted tiene que pensar cómo altera todo eso al planeta, ¿verdad? El personaje principal es un pez, entonces. Eso solo agregando una luna, que es algo que vamos como por sentar, una luna, ya está, pum, ahí está, y como que no pasa nada, pero una luna puede afectar a un montón de cosas en un planeta. Entonces, pero sí, ya eso está alteraría todo, hasta la forma probablemente de los personajes. Sí, exactamente, y ya también los personajes no son humanos. Exacto, y si son humanos son como humanoides, porque tal vez en vez de tener los pies como los tenemos nosotros, tienen como los pies palmeados para poder tener más eficiencia a la hora de nadar. Tal vez tienen como unas pseudo agallas para poder tomar oxígeno del agua o cosas así. Y ahí van variando como la naturaleza. Sí, de verdad. Y solo con cambiar una luna, y ya cambió como todo el aspecto. Es lo que es la alta fantasía. La alta fantasía rompe todos los esquemas de pasa en la Tierra, ¿no? Pasa literalmente en un lugar totalmente aparte. Entonces Star Wars tiene que ser alta fantasía. Podemos considerar los personajes que tiene. Sí, podemos tal vez considerar así, digamos. La Tierra no existe de cierta forma y todo, pero sucede en otros planetas. Entonces, podemos decir que sí. Está en un futuro muy alejado, donde ya las naves viajan de planetas. Sí, y ya no es complicado de entender todo, porque sí, más. Usted puede poner a una persona una película de Señor de los Anillos y es fácil de entender, porque todos los personajes se ven como humanos, el lugar se ve como la Tierra, pero si usted pone a alguien de Star Wars, ya los personajes, algunos son humanos, pero otros no,
los planetas son diferentes unos de otros, algunos son muy áridos, otros son como una selva, de ahí ya cambia más. Entonces en la fantasía normal, digamos, aquí en torno más que todo como la parte de la trama, la historia, es como prioridad por encima de la naturaleza de los personajes. Sí, porque cuando en la fantasía normal la historia es como lo más importante, o en ambas la historia es muy importante, pero en la alta fantasía se tomaría mucho tiempo en como explicar el mundo, ¿verdad? Sí. Porque eso es lo que hay que tener cuidado cuando uno está escribiendo, es que eso se llama world building, ¿verdad? La construcción del mundo, y a veces pasa que tal vez alguien empieza por ahí, porque la pasión le encanta hacer creación de mundos, entonces crea el mundo primero, crea todo un planeta entero pensado para eso, y luego es como, ok, ¿cómo cuento la historia en este mundo? Y entonces ya tiene que tener cuidado de que la curva de dificultad de cómo va a ser nuestro mundo es una curva, que no sea una chocar con pared. Digamos, usted no puede presentar el mundo de forma de golpe. No puede ser como, esto es así, pum. O en vez de tirar un montón de páginas y páginas de texto de, esta especie colonizó toda la explicación. Sí, se tiene que darlo gradualmente. Porque si no, ya entiendo. Tiene que ser cronológico. Sí, porque si no, el lector va a decir, ok, llevo 4 páginas de que solo me han contado cómo es el mundo. No quiero que me lo cuenten, quiero que me lo muestren. Eso es algo que siempre se dice en la escritura. Lo de, ¿cómo es la frase? Enseñe, no cuente. Digamos, usted nada de decir, por ejemplo, este personaje, bueno, la montaña de Juego de Tronos, por ejemplo. De nada nos serviría que se nos diga, sí, la montaña es súper fuerte, no sé qué, pero nunca lo vemos, nunca aparece. Digamos, si solamente nos dice que es súper fuerte, solo nos lo están diciendo, nunca tenemos un punto de comparativa, no sabemos, ok, ese personaje que con nosotros, que está aquí, es fuerte, pero aparentemente la montaña es más fuerte, ¿por qué? No lo demuestran. Por eso es que en el primer episodio de Juego de Tronos, la montaña parte un caballo por la mitad de un espadazo. Entonces, sí. Le corta la boca. Sí. Es por eso mismo, porque ocupan mostrar que el personaje es fuerte. No sirve de nada contarlo. De alguna forma que si yo estoy en una historia que se hace como la tiranía de un dictador que está, por ejemplo, haciendo que toda la especie viva mal, pero luego el protagonista no parece como que sufre nada, como realmente lo estoy contando, no estoy mostrando que el protagonista se ve bien en todo momento. Sí. Entonces, no sé, eso pasa. Eso es la fantasía. Sí. Digamos, yo estaba viendo, se me ha dado 3 autores que usted lee. Sí. Y de los 3 yo creo que el que más me llamó la atención es el menos conocido. Robert Jordan. Robert Jordan ya está muerto. Sí, el señor Robert Jordan fue el que hizo La Rueda del Tiempo. Es como la saga más grande de él. Robert Jordan... No pudo terminarlo. No, él hizo 11 libros. Y eran 12. En teoría para él iban a ser 12. Pero si no me equivoco, él tuvo una enfermedad sanguínea. Tuvo un cáncer. Sí. Y falleció. Pero él le habían dado primero como 7 años de vida. Y él decía que no, que él iba a vivir más años. Y a los no sé cuántos meses ya se había muerto. Sí. Se había muerto. Fue muy triste, además. Y hace poquito, bueno. Sí, como fue en estos 2000. Sí, 2000. Yo creo que en estos 2000. Sí, sobre el 2000, porque él creo que empezó la obra de La Rueda del Tiempo en el 94 o en el 96. Y cada 2 años sacaba un libro. Entonces, si él llegó hasta el 11, quiere decir que pasaron 22 años, más o menos. O cada año, bueno, no importa, pero más o menos como 2010, por esos años tuvo que haber pasado ese evento. Sí, creo que era como por ahí. Pero sí. Y él tuvo que darle la última historia, el último libro que le sacara. Fue Brandon Sanderson. Sí, esa historia es curiosa porque no fue tanto él que se la dio, sino fue que la manager de él era la esposa. Entonces, supongo que también ellos lo hablaron antes de cederle los derechos a Brandon Sanderson, pero una vez que él falleció, la esposa vio los libros que estaba sacando Brandon Sanderson y habló con él, le dijo,
esos son los apuntes de mi esposo. Eso no fue por voluntad puede ser que tal vez lo hablaron los dos, la esposa y él. Yo no conozco si él llegó a hablarlo antes de fallecer o algo así, pero estoy seguro que eso fue, digamos, que la esposa, la manager de él, o sí, no sé si manager es el término correcto a la hora de ser escritor, pero bueno, sí, la manager, sí, manager. Fue la que habló con Sanderson para que ya empezaran a terminar el último libro, que el señor lastimosamente no sabe resumir, hizo 3 libros, pero que yo no he podido terminar la saga porque la saga es muy larga. Sí, cada libro, yo voy por el tercero, cada libro son de 800 a 1000 páginas, que ya para mí eso es como lo normal, pero hay gente que uno dice 1000 páginas y se echa cosas, no lo tocan. Sí, es bastante tiempo. Sí, y hay que sacar el rato. Y lo feo es que, para mí, feo entre comillas, es que usted tiene que ver como hacia arriba y ver todos los libros que hacen falta. Porque es como si yo intentara, por ejemplo, ver Lost ahora mismo. Lost tiene como 20 temporadas, de 15 episodios cada temporada, algo así. Entonces, son un montón de episodios. Sí. Y entonces me va a sentir como agobiado la cantidad de contenido que tengo que consumir para ponerme al día. Sí, yo me siento así ahora que empecé a ver de nuevo Juego de Tronos. Sí. Vea, llegué a ver hasta la primera temporada, que ya es bastante larga. Sí, es que... Naruto puede ser, esas series que son muy largas. Lo bueno de nosotros que vimos Juego de Tronos al día, que nosotros estamos al día. Nosotros, literalmente... Bueno, con la serie. Sí. Con los libros. Era eso, uno sacar esa temporada, uno podía ver 10 minutos y listo. En cambio, al ya estar todo listo, uno tiene que... uno ya sabe cuál es el final y sabe todo lo que le falta. Sí. Entonces siento que hay una belleza en eso de no saber cuándo es el final y simplemente seguir. ¿Entiendes? Sí. Y no cagarse con spoilers. Sí, entonces, ahorita yo estoy leyendo casi todos los libros de Sanderson y eso es lo bueno, yo estoy al día con todos. Entonces, ¿ya se terminó? Sí, Sanderson tengo todos los libros. La semana pasada sacó un libro y a los 2 días ya está, ya lo he terminado. ¿En serio? Sí. Era el último libro, él tiene una saga que se llama Nación de la Rúa, que yo se lo recomiendo hacer. Yo empecé a leerlo. Sí, esa saga, no va a tener muchos spoilers, pero él quiere que esa saga, ese título, Nacido de la Rúa, sea por épocas. Entonces, que los primeros 3 libros, lo que se está leyendo ahorita, pasen en una época, que es previa al Renacimiento. Luego la siguiente época es Revolución Industrial. Luego la siguiente época es los avances tecnológicos, la computadora y todo eso. Y ya luego la última época es viajes por el espacio. Entonces, él quiere que la saga sea por eras. Sí. Entonces, la saga pasada sacó el último libro de la segunda era, que era la Revolución Industrial, y yo ya lo leí, lo terminé. Y, bueno. Sí, es que no puedo decir mucho, pero... Muy parecido a Simón. Sí, pero... Es que... trate de no hablar mucho. Sí, no, digamos que... Nada más digamos es bueno, le voy a decir que la primera era es mucho mejor, porque es como mucho más épica. Esta era... medievales. Sí, es épica en el sentido como que usted siente como que todo está en su contra y que todo es imposible y así. Entonces es mucho más... como que usted se mete en el papel. Más dopamina. Sí, en cambio la segunda era... Y digamos, usted por ejemplo, usted ya llegó a leer... No, empecé a leer el primer libro, pero usted vio el personaje de Bill. Llegué como a la mitad y me cambió. Sí, pero usted a Bill, Sí. Okay. La muchacha. Sí, lo bonito es que usted empieza con Bill, siendo una chiquita de 14 años que no sabe hacer nada. Sí, exactamente. Y todos los libros es la evolución de ella. Sí. Sí, pasan más cosas, pero usted ve cómo pasa ahí. Va creciendo. Sí, exactamente. Logrando personal. En la segunda era, el protagonista ya empieza a ser una leyenda. él cuenta, se llama Waxilium, y él, se lo puedo decir porque en realidad es el prólogo del libro, él se le conoce como Disparo al Amanecer porque él es como un cazarrecompensas famosísimo en el desierto del planeta. Entonces, él, todo el mundo lo conoce, es como ponen historias de él en el periódico y todo, y el primer libro se basa en él regresando a la civilización, porque él es de familia de plata y se murió toda la familia y él tiene que tomar el ahora puesto. Okay. Pero entonces, usted empieza con el personaje siendo
una leyenda, empieza con personaje lo más alto posible. Tiene como 30 años, entonces está con todo el potencial y ya tiene un montón de conocimiento en muchas cosas y todo, y entonces es como un choque intentar leerlo porque usted no puede empatizar con él rápidamente. Porque con Vin sí, porque es una chiquilla y usted ve cómo pasa. Cómo la maltrata y cómo sí, usted puede entender todo, pero con esos personajes como, madre, usted es una leyenda, es un alguacil famosísimo y tiene un montón de plata y todo. Y es como, no hay problema que solucionar. Sí, exactamente. Pero ahí Sanderson se encarga de arreglarlo. Y el cuarto libro es muy chido. Una cosa que me gusta de Sanderson es que a él le gusta mucho trabajar de forma directa e indirecta, no tiene que poner mucha atención a eso, pero con lo que dicen dioses. Le puedo decir eso porque no le va a afectar a usted en su lectura. ¿Los dioses? Sí, se lo voy a decir porque no le afecta en su lectura de Nación de la Bruma. No, que en el primero no. Sí, no se hablan de. Sí, no, y durante la saga apenas. Si usted pone. Habla de poderes mágicos y todo eso, no sé, pero no se habla de dioses. Exactamente. Sanderson creó un dios que se llamaba Adonalcion. Que Adonalcion era Dios, es Dios. Y yo no sé, nadie sabe por qué se hizo o por qué pasó, pero 16 personas lo mataron. Y no solamente lo mataron, sino que 16 personas lo fragmentaron. Digamos, el poder crudo de Dios lo rompieron en pedacitos, en 16 pedazos, y cada uno se quedó con un pedazo. Ese pedazo era un pedazo de Dios y era una, digamos que, emoción de Dios. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llevó el honor, hay otro que se llevó el odio, hay otro que se llevó la ruina, otro se llevó la... Entonces se fueron llevando pedacitos de ese Dios y cada uno se convirtió en un Dios con ese aspecto, con el aspecto del honor. Entonces es un Dios que da honor. Pero a la vez, hay un Dios que tomó el aspecto de la misericordia, pero a la vez que también la misericordia. Porque usted dice, sí, misericordia, y ser bueno con todo el mundo. Depende del lado que usted esté. Exacto, porque también la misericordia existe el término de la muerte misericordiosa, que es matar a alguien para que no sufra. Entonces, esos dioses, esos 16, lo que uno dice esquilas, son el poder crudo de eso, de ese concepto. Entonces, el poder crudo de honor. El honor puede ser bueno, son muy ambiguos, porque honor, sí, usted puede ser muy honorable siguiendo, tal vez siguiendo reglas o siguiendo una moral. Pero si esas reglas le dicen algo, que el acto de robar es condenado con la muerte y un chiquito roba, usted por su honor, por las reglas, tiene que... Pero digamos, si alguien está robando porque si un chiquito llega y roba porque tiene una hermana enferma que no comió en 2 días. Es que hay un personaje... Sanderson se lo cuestiona. Hay un personaje... Se lo cuestiona todo eso. Usted lo va a ver. Si usted llega a leer un libro de Sanderson que se llama... es de la saga de la Hecho de las Tormentas. Hay un personaje que uno le dice que es un heraldo. Un heraldo. Sí, los que tienen poderes. Sí, es un heraldo. Y ese personaje es lo que uno le dice un rompetormentas, si no me equivoco. Stormbreaker, sí. Y él, literalmente, es una persona que ha vivido miles y miles de años y que a él lo mataron, revive, lo matan, revive porque no pueden morir. Entonces, ¿cómo es? Sí. Entonces, la verdad es que él lo único que tiene es su código, sus reglas, sus leyes. Entonces, él vive por cumplir la ley y solamente la ley. Entonces, pasa exactamente ese escenario que yo le dije a usted, que va una chiquita y roba una manzana de un tendedor. Y él dice, llega una chiquita y dice, el precio por robar es que le corte la mano. Y el protagonista no está viendo eso y dice, ¿cómo vas a suceder eso? Y esa es la ley. Y no sé qué pasa, pero es eso, digamos. Yo creo que ese cuestionamiento de que si no llega y le quitan, creo que eso salió desde el primer libro, creo que eso lo vi en el primer libro. Hay un personaje que es uno de los ladrones. Sandra tiene una cosa que es que usted está como en el universo cinematográfico de Marvel, que hay como conexiones entre... No soy fan de Marvel ni tampoco he visto contadas. Sí, pero al menos usted puede saber que
Marvel, Pero sí entiendo. los personajes, digamos, las películas en sí están en un mismo universo y puede que haya conexiones entre películas, Ujú. ¿verdad? Como fue Endgame, que Endgame unió todas las sagas de... Sí. Sanderson planea, no digo que vaya a ser, pero planea cosas similares. Por ejemplo, Mistborn, la ciudad de la Bruma, pasa en un universo, en un planeta que está en el mismo universo que el hecho de las tormentas. Digamos, comparten un universo, no comparten un planeta, comparten un universo. Entonces existe la posibilidad de que tal vez en algún momento puedan... Se conecta. Sobre todo en esta cuarta era de Exacto. Y otra cosa que me gusta a mí mucho de Sanderson, hay dos cosas que me gustan mucho de Sanderson, que es el sistema de magia que él utiliza y... ¿Sistema de magia. Ah, de magia. Sí, ya casi lo explico. Y lo otro es, ¿cómo decirlo? El cómo visualiza él... La narración. No, las personas, ya que se ve. Lo de magia es que él utiliza un sistema de magia que se llama sistema de magia fuerte. En el sentido de que, si usted ve Harry Potter en teoría puede agarrar una varita mágica y hacer el mismo hechizo 20 veces y no le va a pasar nada. Él puede hacer y usar el mismo hechizo y no le va a pasar nada. Pues, porque no hay como un sistema de, si hago este hechizo me cuesta tanto maná o lo que sea, y si me quedo sin maná no puedo hacer más magia. Okay. No existe como esa teoría. Sí, tiene tu poder. Sí, y aunque sí existen como, creo que son como 3 hechizos que son ilegales o algo así, ya está, eso es como toda la ley que hay. Con Sanderson pasa, por ejemplo, ya usted vio como que Min tiene... Ella es de las pocas que nació con todos los poderes que hay, que eso es muy raro. Sí, exactamente. Porque ella es hija de una prostituta que... Sí. Entonces, el poder de ella viene del metal. Ella tiene que consumir metal para poder hacer cierta habilidad. Sí, cualquiera, ¿no? Depende del metal. Ella puede consumir, bueno, estaño, Estaño. ¿cómo se llama? Pero estaño le da un poder, sí, cada metal diferente. Exactamente. Y ella tenía los 4, no sé cuántos. Sí, entonces, ¿cómo decirlo? Ella tiene un límite de lo que puede hacer, porque ella, si consume todo su estaño, ya no puede hacer más estaño, ¿verdad? Entonces, ella tiene un límite. También, por ejemplo, hay leyes o reglas para el acero y el... ¿Cómo es? El acero y el hierro, creo que es. Creo que es como que el acero jala objetos y el hierro repele objetos. Entonces, hay límites. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo intento jalar un objeto que pesa más que yo? Pues, va a salir disparado, o sea, ser atraída a ese objeto. Ella más bien lo hace. Sí, entonces hay reglas de cómo funciona la magia. La magia se va a gastar y hay reglas con base a su peso y con base a otros elementos, ¿verdad? Entonces, la magia de él tiene reglas. Pasa igual en casi todas las obras de él. Toda la magia de él tiene reglas. No es simplemente... es como Gandalf también. Gandalf en las películas no se ve, pero Gandalf es un dios. Sí, Gandalf es un dios. No sabía yo. Y Gandalf aparentemente puede hacer cualquier cosa, pero a la vez nunca lo vamos haciendo casi que nada. Llama a las águilas, pero Gandalf nunca se ve como todo lo que va a hacer Gandalf. No se explica qué tanto es el poder de Gandalf, es como, no se explica. Pero sí, digamos, eso es una cosa que nos... Esa es la magia fuerte. Es la magia fuerte. ¿Y cuál es la otra magia? Como Harry Potter o como Gandalf. ¿Esa cómo se le llama? Magia, podemos decirle débil, digamos. O un sistema de magia débil. Que no tiene nada malo, no es como que una sea mejor que la otra. Pero es más fantástica. Sí, es como... siento que si usted es como más joven, o digamos como un adolescente o algo así, va a ser más fácil de entender y de leer un sistema de magia débil, porque simplemente pasa algo y usted lo entiende. En cambio, si usted tiene que pensar en como las reglas... Pero es más mejor la fuerte, porque es más completo. Sí, exactamente. Es más, depende de la persona, le va a gustar más la fuerte. Pero sí. Y lo otro... Tiene más sentido. Sí. Y lo otro que me gusta dando es, digamos que las personas están divididas en 3 partes, que es el cuerpo, el alma y la razón, ¿no? Es decir, la cogniscencia o el aspecto cognitivo de la persona. Y eso lo ve o lo ejemplifica con que hay 3 reinos: el reino físico, el espiritual y el cognitivo.
Entonces, Sí. lo físico es donde estamos. Ujú. El cognitivo es el cómo se ve usted mismo en su mente, ¿verdad? Vamos, La parte lógica. sí, y el espiritual es su alma. Entonces, eso es algo que él tomó de Platón, si me equivoco. Y Platón planteaba lo mismo. Planteaba que Cuerpo, alma y corazón. ¿Cómo? Cuerpo, alma y corazón. Exactamente. Sí, no, cuerpo, mente y corazón. Sí, y él decía que los filósofos eran, digamos, como que él planteaba que si había como un Dios, los filósofos estaban entre los humanos y Dios, y que ellos eran la forma que para llegar más allá, digamos, para estar más cerca de Dios, algo así. Los filósofos eran el intermediario entre los humanos sí, y los dioses. algo así. Puta. Por ahí van Podrían ser los ángeles. por ahí van los términos, ¿verdad? Pero, Puta, qué poderoso, ¿no? pero si me digo, eso lo digo Platón, puedo estar tal vez equivocado de eso, porque todos los nombres terminan en on, pero Platón y Cicerón y... sí, entonces puedo estar yo equivocado, pero me suena que sí. Entonces, Bueno, un filósofo griego, pues. sí, entonces Brandon toma estos conceptos y los aplica en su mundo, y hace que eso que sean... Hay hasta efectos curiosos porque, por ejemplo, hay una escena en un libro, no sé ni nada, pero hay un personaje que como que consigue mucha magia, y digamos, como uno le dice, hay mucha magia, es que en el universo de él la magia es como decir un elemento químico. Ah, se gasta Sí, entonces... o se transforma. Exactamente, es como energía. No se destruye el sol de La forma. magia no viene de los dioses, de ese dios que dice usted que se divide. Es que todo viene de Adonarsium, de cierta forma. Todo, digamos, Adonarsium fue el primero. todos Entonces, sus poderes vienen de esas partes, me imagino. más o menos, tiene que leer para verlo. Pero digamos que Adonarsium creó el todo y investidura, es la palabra que estoy buscando. La investidura es como la magia, es como una fuerza. ¿No? Si está la fuerza electromagnética, para Santos donde está la fuerza de la investidura. Entonces, hay un momento en el que un personaje obtiene mucha investidura y ese personaje en el reino cognitivo, en el reino físico es un hombre, pero en el reino cognitivo sería como una mujer. Y al conseguir tanta investidura, logra hacer que la visión que tiene en el reino cognitivo pase a ser como... En realidad, Ajá. Entonces se transforma en mujer. es el primer personaje transexual que hay en la zona de él. Entonces, Entonces, la parte mental tiene más fuerza que la física. sí. Y entonces, si le diéramos una jerarquía de fuerza, estaría, me imagino, que el corazón primero. La parte emocional, la mente y la física. Habría que, sí, no sé. Habría que cuestionar. Sí, habría que cuestionarlo porque es eso, vamos. Realmente, al final, la forma también, obviamente, nosotros estamos hablando hace un rato de el procesamiento cuántico, Okay. la superposición cuántica. En Sanders también se ve ese aspecto. ¿También se ve eso? Sí, pero de una forma diferente. En un libro hay unos bichillos que llaman sprints, y los sprints son como hadas, son básicamente hadas, pero que aparecen cuando se usan sus emociones. Entonces, si usted está triste, aparece un sprint triste. O si usted está contento, aparece un sprint contento. Y así. ¿Okay? O si usted haciendo un fuego, aparecen sprints alrededor del fuego. Entonces, en una escena están ellos como escribiendo el tamaño del sprint. Y hasta que no escriben el tamaño del sprint, el sprint no tiene ese tamaño, porque está en un... ¿Entiendes? Es igual que el otro. Digamos, el sprint está en constante cambio. Hasta que las personas no escribieron el tamaño que tenía el sprint, no todo ese tamaño. Lo estaban programando. Sí, es como el procesamiento cuántico, lo mismo. Hasta que alguien no ve el objeto, no se decanta por un tamaño, o por un estado. Okay. Entonces, Sanders también él trata de aplicar como conceptos de vida real, conceptos de leyes y físicas de vida real en sus libros, y no sé, por eso me gusta, porque hace como... Pero está muy completo. Sí, él trata de... Es diferente. Sí, y él trata de darle como mucha vida al mundo, de poquito a poquito, y que tenga sentido con la magia que él agrega y con conceptos básicos del mundo. Por ejemplo,
yo qué sé, en la segunda era de esta saga que estamos hablando, de Mistborn, ¿cómo decirlo? Ya ahí se empieza a ver armas de fuego, ¿verdad? Pero revolución industrial. sí, pero no se plantea, ¿ok? ¿Para qué? Sí, si hay gente que puede tirar monedas a velocidad de balas, ¿para qué? ¿Verdad? Pero ya, por ejemplo, se adapta que las balas que usa la gente son de aluminio, que aluminio es ustedes no se dan cuenta, aluminio es un material que no puede ser afectado por magia de ningún tipo. Okay. Es como un... ¿Ah, sí? Sí, entonces literalmente una bala de aluminio, si alguien intenta empujarla o lo que sea, no puede. Entonces, sí, entonces ahí uno ve cómo se va adaptando la magia, el mundo con respecto a la magia. Entonces, pero sí. Esperamos que no se muera. Eso es lo que da miedo. Ya es mayor, ¿no? Ya, él está... Pero le falta todavía un poco. Sí, él está relativamente joven si lo comparamos con George R. R. Martin o cosas así, digamos, él tiene... George R. R. Martin tiene como 80 y pico años. Sí, ese señor sí se va a morir y no sé quién va a tener la hora de él. Pero, en teoría, dijo hace poquito que ya casi sabe, ya diciendo eso del 2002. Es como hay otro escritor que se llama... Te había escuchado que ya iba a sacar el séptimo libro, ese que le falta, ¿no? No, el sexto, y le falta otro después de ese. Y él es lentico escribiendo. Es que él dice, él plantea que hay dos tipos de escritores, los arquitectos y los jardineros. Los arquitectos vamos a decir que es como Sanderson, que él ya tiene pensado cómo va a ir todo, más o menos, ya tiene como un esquema, un blueprint, de estos, de cómo, sí, un plano de cómo va a ir todo, ¿verdad? En cambio, él es más de emociones y dejarse llevar escribiendo. Entonces, en los libros se ve, por ejemplo, que él inicia tramas que no llegan a ninguna parte. Es como, voy a sacar ahí y no llega a ninguna parte, esa trama. Entonces, yo siento también que él hace que la obra crezca a su ritmo. Y ahí, tranquilo. Sanderson ya lo tiene como todo pensado, entonces él simplemente lo va armando. Entonces, o sea, él se considera a sí mismo un jardinero. Se considera un jardinero, sí. Entonces, es como... Yo sería como un jardinero, pero es... Yo no sé, pero sí, hay otro escritor que se llama Patrick Rothfuss, creo que se llama, que él es el que tiene una trilogía que se llama Crónica de un asesino de reyes, si no me equivoco. Son 3 libros, que a la fecha solo hay 2. Él dijo que iba a sacar un libro al año, sacó un libro en 2010, creo que fue, uno en 2011, y el siguiente iba a salir en 2012, y ahora estamos esperando. Porque la saga explotó, la saga se hizo muy popular. Con esos 2 primeros. Sí. Y seguro la presión, imagino que eso es lo que afecta. Eso afecta un montón, porque hay gente también que menciona que, por ejemplo, George R. R. Martin, todo el mundo critica el final de Juego de Tronos, porque... Pero él no escribió eso. Exactamente, pero la gente dice, tal vez, parte de lo que está ahí es como es. Es como él lo había pensado. Ajá. Y al ver que hay tantos mensajes negativos, sí, él está queriendo cambiar eso para que no tenga buena aceptación. Que también él dice que en una entrevista, él dice que no importa si las personas descubren lo que él va a hacer, igual él lo va a hacer. Por ejemplo, él menciona el hecho de que ya mucha gente antes de que se revelara sabía que Jon Snow era hijo, sí, era Targaryen. Pero él dice, aunque yo sé que mucha gente ya sabe, yo igual lo voy a hacer. Eso es lo que yo tenía planeado. Ya que otra gente lo escribiera antes, spoiler. Sí. Perdón. Ya que otra gente no lo escribiera, eso no, mi visión es esa, no lo va a cambiar. Entonces... Dice, quita la sorpresa, pero igual, sí. Para él es consistente, ¿no? Sí, y igual que eso es un error que luego cometen en las últimas temporadas de la serie. Que es un spoiler, pero es un spoiler bueno. Spoiler de la última temporada. Cuando usted se acuerda de la temporada que Arya Stark era la que mata al rey de la noche. En los libros no es Arya Stark, y no va a ser Arya Stark porque en los libros va a ser el Azor Ahai. El Azor Ahai es el príncipe que fue prometido. El príncipe que fue prometido es un príncipe que va a venir con una espada en llamas, que mató a su esposa, que tiene un montón de trayectoria, y es el que va a acabar con la larga noche. Y ya va a matar a ese. Y el Azor Ahai va a ser el que mate al rey de la noche, exactamente. Entonces,
en Azor Ahai es el que mata a medianoche. Todo el mundo dice que es Jon Snow. ¿Por qué? Aparte de que es el protagonista prácticamente, porque los libros se llaman Canción de Hielo y Fuego. Jon Snow literalmente Hielo y Fuego. Es hijo de un Targaryen y de un Stark, Hielo y Fuego. Y no había pensado eso. sí, y se teoriza, ya eso es por la teoría, ya eso nuestros spoilers, se teoriza que él va a matar a Daenerys, que probablemente para ese punto sea su esposa o sea su cónyuge o lo que sea, la va a matar para ya convertirse finalmente en el Azor Ahai, porque el Azor Ahai está prometido que él va a matar a su esposa, y ya para darle fin a la larga noche. Entonces, No. sí, entonces, ¿qué pasa? Que los escritores, que no me acuerdo cómo se llaman, los escritores, no, los directores de Juego de Tronos, que no me acuerdo cómo se llaman, pero yo les digo Desolación y Desgracia, porque es que el nombre artístico que usan ellos es D&D, entonces Desolación y Desgracia. Ellos dijeron, en una entrevista dijeron, es que nosotros no queremos que Jon Snow mate a medianoche, se siente como que no está bien, como que todo el mundo lo sabe, entonces mejor hicimos que alguien lo matara. Entonces, eso es exactamente lo opuesto a lo que dice George R. Martin, que él, aunque la gente sepa, él lo va a hacer porque es su visión. Entonces, Es interesante eso. O sea, hagamos un paréntesis. me va dando norte. Bueno, ya también quedaron algunos temas que me hubiera gustado hablar, pero creo que ya se nos hizo muy largo el programa. Yo puedo venir otra vez. Pues está cordialmente invitado. Ahí más bien, muchas gracias por venir. No, gracias por invitarme. Fue uno de los invitados que más he disfrutado, ¿verdad? Y siento yo que de los que más he aprendido. Creo que voy a seguir invitando a gente como usted, pues. Y no, muchas gracias. No, gracias. Ahí está cordialmente invitado para la próxima. Gracias. Gracias.